elemento matemático que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Aquí tenemos el dibujo de un vector. La magnitud es la longitud de la flecha. La dirección es el segmento de recta sobre el que se encuentra la flecha y el sentido lo da la flecha. ¿Ya? Entonces, así representamos geométricamente un vector. Por el contrario, un escalar es un número real, cualquier número real. Suma geométrica de vectores. Sumar geométricamente dos vectores significa sumar gráficamente. Tiene dirección y se hace de acuerdo a la regla del paralelogramo. Aquí tenemos ¿en qué consiste esto? Que tenemos los vectores y ponemos los vectores o dibujamos los vectores en un punto de origen común. Luego se trazan paralelas a los vectores por el punto final de los vectores y se obtiene la figura de un paralelogramo uniendo el origen con el vértice opuesto. Ese corresponde a la suma de los vectores o, si quieren, a la resultante de la suma de los vectores. Siguiente. También se puede hallar gráficamente la suma de dos vectores formando un polígono. ¿Cómo? Tenemos el vector A y a continuación de él se dibuja el vector B. Luego se une el origen del vector A con el punto final del vector B y esa corresponde a la suma de A más B o a la resultante de A más B. Parecería que es cosa antigua esto de la suma geométrica de vectores, pero con los graficadores que se tiene en la computadora, resulta muchas veces mucho más fácil trabajar con el gráfico para obtener los valores de la resultante mucho más rápidamente. ¿Ya? Multiplicación de un vector por un escalar. La multiplicación de un vector por un escalar da como resultado otro vector. Este vector resultante depende de qué valor tiene el escalar. Aquí tenemos un vector A y K va a ser un escalar. Por eso K pertenece a los números reales. Si K es mayor que 1, K por A es un vector que tiene la misma dirección que A, el mismo sentido, pero es más grande. Si K es igual a 0, K por A sería un punto, el punto de origen. Por último, si K por A es menor que menos 1,
K por A sería un vector que tiene la misma dirección que A, pero tiene sentido opuesto. Fíjense, sentido opuesto. Siguiente. También un vector se define por su punto inicial y su punto final. Fíjense aquí, este vector tiene un punto inicial en el punto P sub 1 y su punto final en el punto P sub 2. Entonces, el vector que va de P sub 1 a P sub 2 está definido como P sub 1, P sub 2 con una flecha encima. Al vector que tiene una longitud o magnitud igual a 0, se lo denomina el vector 0 y se representa por una O mayúscula. Representación de un vector en el plano. Tenemos un sistema de ejes X y Y perpendiculares entre sí y el vector A está dibujado ahí, tiene su punto de origen en el origen del sistema de coordenadas. Este vector A, tal como está dibujado, tiene una distancia en el eje X igual a X minúscula y una distancia en el eje Y definido como Y minúscula. A este vector se los representa como un par de números ordenados. A, fíjense, paréntesis, X, Y. Estos son los números ordenados X, Y. Y se los conoce como las componentes del vector A. ¿Ya? Son las componentes del vector A. Representación de un vector en el espacio. Siguiente. Fíjense, para la representación de un vector en el espacio, tenemos un sistema de ejes X, Y, Z. Y el vector A tiene su punto de origen en el origen del sistema. Tiene una distancia en X definido como X minúscula. En Y como Y minúscula y en Z como Z minúscula. Este vector A está definido como tres números ordenados, X, Y, Z. Fíjense ahí, el vector A, entre paréntesis está X, Y, Z. Son los tres números ordenados. Cuando está en el espacio, tienen tres números ordenados. Cuando está en el plano, tiene dos números ordenados. Siguiente. No todos los vectores tienen su origen en el origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahí tenemos el vector A, tiene su origen en el punto X1, Y1 y su punto final en X2, Y2. Para poder hallar sus componentes, lo que se hace es buscar un vector A equivalente que tenga su origen en el origen del sistema de coordenadas. Ahí está, hemos trasladado y ese sería el vector A equivalente.
Ahora, fíjense las distancias que tenemos ahí. El vector A equivalente tiene una distancia X minúscula. Después tenemos la distancia X1 para el punto inicial del vector A y X2 para el punto final del vector A. Para el caso de Y tendríamos Y minúscula para el vector equivalente de A, Y1 para el punto inicial de A y Y2 para el punto final de A. Si el vector A estuviera en el punto de origen, A estaría definido como XY. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la relación entre XY y X1, Y1 y X2, Y2. Y vemos lo siguiente. Fíjense un poquito más arriba. Se ve un poco el gráfico ahí. Fíjense ahí. X2 es igual a X1 más X. Y Y2 es igual a Y1 más Y. Despejando en el primer caso X va a ser igual a X2 menos X1. Y en el segundo caso, Y va a ser igual a Y2 menos Y1. Reemplazando esto, ¿qué nos da? Que el vector A es igual a X2 menos X1 como primera componente y Y2 menos Y1 como segunda componente. Estas son las componentes del vector A que tiene su punto de origen en X1, Y1 y su punto final en X2, Y2. Si estuviera en el espacio, tendríamos tres números ordenados. Siguiente. Ahí está. Este vector A está en el espacio. Su punto de origen está uno y Z1. Su punto final está en las coordenadas X2, Y2, Z2. Este vector A va a tener como componentes X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Esas serían las componentes del vector A. Fíjense, es punto lejano menos punto cercano. O punto final menos punto inicial. Fíjense, X2 menos X1. Y2 menos Y1. Z2 menos Z1. Entonces, estas son las componentes del vector A. ¿Por qué sacamos sus componentes? Porque tanto la suma de vectores como la multiplicación de un escalar por un vector se realizan siguiendo las reglas de números ordenados. Si los vectores están definidos por sus componentes, sumar vectores se realiza de acuerdo a las reglas de números ordenados. Eso significa
que se realiza de acuerdo a la posición que ocupan en el vector. Y la multiplicación de un escalar por un vector, exactamente lo mismo, de acuerdo a las reglas de números ordenados. ¿Cómo multiplica un escalar a un vector que tiene componentes? El escalar multiplica a cada uno de los elementos de las componentes. Siguiente. Ahí está. La suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector se los realiza de acuerdo a las reglas del número ordenado, siempre y cuando el vector esté definido por sus componentes. Siempre tenemos que tener definido por sus componentes. Veamos un ejemplo. Dice, hallar A menos 2B más 3C, donde A es el vector de componentes 2, menos 1, 5. Y B tiene como componentes 4, 3, menos 3. Y el vector C tiene como punto inicial menos 1, 3, 2. Y como punto final 2, 3, menos 3. Entonces, las componentes del vector C van a ser punto final menos punto inicial, que sería 2 menos 1. 3 menos 3 y menos 3 menos 2. ¿Ya? 2 menos 1 nos da 3. Y los otros se han equivocado. O pusieron 4, no corresponde. Pero vamos a suponer que hemos hallado sus componentes y es igual a 3, 1, 2. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la suma? Fíjense que tenemos que hallar A menos 2B más 3C. ¿A qué es igual el vector A? 2 menos 1, 5. Menos 2, el vector B es igual a 4, 3 menos 3. Más 3 por 3, 1, 2. El vector C. Y esto va a ser igual a ¿qué? A ver, síganme bien. Para el primer componente tendríamos 2. El segundo vector sería menos 2 por 4, nos da menos 8. Menos 8 más 2 nos da menos 6. En el tercer vector, fíjense que es 3 por 3, 9. 9 menos 6 nos da 3. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, fíjense, tenemos menos 1. En el siguiente vector tenemos menos 2 por 3. Menos 2 por 3 nos da menos 6. Menos 6 menos 1 nos daría menos 7. En el tercer vector tendríamos 3 por 1, 3. Menos 7 más 3 nos da menos 4. En el tercer componente, fíjense, el primer vector nos da 5. El segundo vector, menos 2 por menos 3 nos da más 6. 6 más 5 nos da 11. En el tercer vector tendríamos 3 por 2, 6. 6 más 11 nos da 17. Esa es la suma de esa expresión que nos han pedido. Si se fijan, es exactamente de acuerdo a las reglas de números ordenados.
se suman de acuerdo a la posición que ocupan. No se puede saltar de una posición a otra. Norma o módulo de un vector. Ingeniero, una consulta, disculpe que lo interrumpa, no sé si puedo. ¿Ya? En lo que es el inciso C, o sea, le entendí el ejercicio, pero el desglose del inciso C sí me perdí un poco. A Para que ver. quede en 3, 1, 2. Ah, ahí está, se han equivocado ahí. Era el punto final menos punto inicial. Solamente el primero está bien. Fíjense, el punto final vale 2 para el primer componente. Menos el punto inicial, que es menos 1. Menos por menos nos da más. 2 más 1 nos da 3. Los otros se han equivocado. En lugar de poner 3, han puesto 4. ¿Ya? Entonces una diferencia entre el punto final menos el punto inicial, ¿no? Y así Siempre salen los elementos. salen los elementos. Sí. Ah, ya. Ya. Norma o módulo de un vector es la longitud o magnitud de un vector. Si tengo el vector A definido por sus componentes, tal como A, B, C, la norma o módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Fíjense, ahí está la norma de A igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. De esa forma, entonces, obtenemos la norma o módulo del vector. Siguiente. Producto escalar o producto punto. Tenemos dos vectores A y B y el ángulo entre ellos, el ángulo θ. Se llama producto escalar porque agarramos dos vectores A y B, que son vectores, y el resultado nos da un escalar, o sea, un número. Por eso se llama producto escalar. Y llamamos producto punto porque se representa de esa forma. Producto escalar es A punto B. O producto punto. Muy bien. ¿A qué es igual el producto escalar o producto punto? Por definición, escuchen bien, por definición, A escalarmente por B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que forma. Eso es por definición. Ahora, si el vector A está definido por sus componentes, en este caso A sub 1, A sub 2, A sub 3, y el vector B está definido por sus componentes B sub 1, B sub 2, B sub 3, el producto escalar de A por B va a ser igual a A sub 1 por B sub 1 más A sub 2 por B sub 2 más A sub 3 por B sub 3. A esto se lo conoce como el producto escalar definido por sus componentes. En cambio, el otro es el producto escalar por definición. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar el ángulo entre los vectores A y B. Y nos dan el vector A por sus componentes y el vector B por sus componentes. Escriban. A escalarmente por B es igual a ¿qué? A la norma de A por la norma de B
por el coseno del ángulo que forma, coseno de tita. Eso es por definición. Como queremos hallar el ángulo, vamos a despejar el coseno de tita. Despejando el coseno de tita, ¿qué nos va a quedar? El coseno de tita va a ser igual a A escalarmente por B sobre la norma de A, la norma de B. Fíjense, lo que está multiplicando al coseno de tita pasa al otro miembro a dividir. Entonces, el coseno de tita va a ser igual a escalarmente por B sobre la norma de A, la norma de B. Muy bien, vamos a encontrar la norma de A. La norma de A dijimos que era igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevadas al cuadrado. Ahí está. Norma de A, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado igual a raíz de 6. La norma de B es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos da raíz de 26. Ahora sí, el producto escalar de A por B, ya dijimos, lo vamos a, como está definido por sus componentes, hallamos el producto escalar de acuerdo a sus componentes. Tendríamos 2 por 4, 8, menos 1 por 1, menos 1, 1 por 3, 3. 8 menos 1 más 3 nos da 10. Entonces, el producto escalar de A por B sería igual a 10. El coseno de tita dijimos que era igual al producto escalar de A por B sobre la norma de A, la norma de B. Reemplazamos. Producto escalar de A por B, 10 sobre norma de A, raíz de 6. Norma de B, raíz de 26. Esto les va a dar una cifra, y luego, teniendo el coseno, hallan la inversa del coseno. La inversa del coseno les va a dar directamente el ángulo. Puede que el ángulo les dé en radianes. Ustedes ponen en su computadora o ponen en la calculadora que quieren en grados, minutos y segundos. Y tendríamos el ángulo entre vectores. Esa es la forma como encontramos el ángulo entre dos vectores. Muy bien, por hoy vamos a quedar aquí. No se olviden que el día miércoles tenemos que conectar 8 menos 5 para que se les dé las instrucciones y las preguntas para el examen. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero. Sí, a ver. ¿En qué tipo de hoja vamos a dar el examen? ¿Sirve cualquiera? Cualquier tipo de hoja. Y después ustedes le sacan una fotografía y lo van a poner a la plataforma que les vamos a indicar. ¿Está bien? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. ¿No hay otra pregunta? ¿El examen es del grupo C? Sí, en este caso es el examen de 8 a 9 es del grupo B. El grupo C es de 7 a 8. Es otro examen.